Somos 4 mamás hasta la madre de todo. Por eso creamos este espacio. Para desahogarnos. El desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a otro episodio más de El Desmadre. Yo soy Chivis y ¿quién está por acá? Hola, yo soy Gis. Y el día de hoy tenemos dos invitados increíbles. Es Andrea y Luis de Abrazo Grupal. Bienvenidos. Gracias. Por favor, hoy vamos a hablar de un tema súper lindo y por eso los tenemos aquí de invitados para que nos platiquen un poco de su movimiento y de todo lo que ustedes están haciendo, que es cómo criar infancias que se sientan seguras en el mundo, con otros, o que ellos sean espacios seguros para los demás. Entonces, bueno, bienvenidos. Por favor, Gracias. Cuéntenos un poquito qué es Abrazo Grupal, todo. Y de ustedes. Bueno, Y de ustedes, sí. Gracias por invitarnos. Abrazo Grupal ha sido muchas cosas. Sí. Empezó como un proyecto donde hablábamos de cosas como exclusivamente LGBT y ha ido como evolucionando con nosotros, ¿no? Ahora hablamos como de las cosas que nos importan, que nos preocupan, y desde que yo me embaracé, yo empecé a hablar en la cuenta de las cosas que a mí me preocupaban. Cuando yo estaba embarazada tenía una sección de preguntas que siempre quisiste hacer sobre el embarazo y no le puedes hacer a nadie porque son bien incómodas. ¿Cómo qué? O sea, es que me preguntaban como ¿Cuáles fueron? como qué se siente, como por qué tomaste esa decisión. Yo antes, cuando en mis 20s, yo decía yo nunca voy a ser mamá y de pronto un día dije, Ahora sí. quiero. Sí quiero. Entonces me llegaban preguntas como de, ¿no crees que experiencias como la tuya le suman a la idea de que todas las mujeres eventualmente querremos ser mamás? O sea, cosas así Ok. que digo, entiendo que surjan esas preguntas y que luego puede sonar como muy violento hacer esas preguntas, pero creo que son conversaciones que tenemos que tener. Sí, ¿no? Al final. abrirlas. Ajá. Y ahorita, en Abrazo Grupal nos hemos enfocado mucho justo en educar a nuestra comunidad y a la gente que nos contrata en justo cómo crear espacios seguros. Al principio era muy enfocado en lo LGBT y lo hemos ido ampliando a pues la diversidad en general, ¿no? La diversidad corporal. Y, Ay, me pues, encanta. Sí, entonces Pues sí, eso inclusión es en más o menos lo general. que hacemos. Así es. Eso hacemos. Sí. Correcto. Correcto. Sí. Y a ver, Andy, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cómo te ha ido con tu maternidad? ¿Cómo te ha ido con tu maternidad? Pues bien. Padre. ¿Cuántos O sea, años tienes ya de mamá? Mi bebé va a cumplir 2 años, o sea, está a punto de dejar de Ay, ser Mimi. bebé. Ay. Ajá. Bienvenidos. mi útero. Los berrinches. Y yo me dedico a la creación de contenido para una empresa, Ok. y la creación de contenido para Abrazo y trabajamos en una consultoría de comunicación, Luis y yo. No. Y tengo un par de años siendo mamá, y ha sido muy interesante. Durante muchos años me preparé para la maternidad de una amiga que todavía no sucede. O sea, yo juraba que mi amiga en cuanto se casara iba a ser mamá y yo estaba preocupadísima por ella. Entonces me leí todos los libros que me podía leer para así de que cuando ella se embarace yo voy a ser así de Voy que a su saber soporte. todo. Pregunta número uno. uno. ¿Pero sigues belleza. creyendo que sí era por eso? Sí. O sea, ¿sí crees que de verdad era por ella y no fue por ti? tarea de mi terapeuta. Ah. O sea, cuando mi mejor amiga me dijo, me voy a casar, yo tuve una crisis de, ¿pero por qué? ¿No? Ya. Porque en ese momento me parecía que, si estás viendo, te amo y yo ya no pienso esto, ¿ok? Pero fue hace muchos años. Ya no soy esta persona. Ya se trabajó en terapia. Sí, pero yo en ese momento sentía que su pareja la presionaba mucho con la idea de vamos a tener hijes. Y Ok. yo decía, es que no. Ajá, No continúa, reacciones. tú continúa. Y yo, este es el momento en el que los gays se conectan a este podcast. Sí, está haciendo calor. Entonces, ya a mí me preocupaba eso, como de te vas a casar y te van a presionar para que seas mamá. Y yo creo que no hay nada peor que presionar a alguien para que sea mamá. O sea, me parece de las cosas más horribles que pueden existir. Entonces, cuando me dijo que se iba a casar, yo entré en crisis así de no puede ser. Ujú. Y llegué a terapia así de esto me tiene mal y no sé qué hacer al respecto, cómo lo acomodo. Y la tarea de mi terapeuta fue de tú tienes de dos. O puedes agarrar tus cosas e irte y no verlo, o estar ahí para ella, ¿no? Y lo que sea que pase, que ella reconozca en ti un espacio seguro y tú la puedas acompañar. Y yo, bueno, entonces pues dije, vamos a prepararnos para hacer ese espacio seguro, porque yo juraba que se iba a embarazar inmediatamente. Y esto fue hace como 8 años, yo creo. Wow.
Entonces leí muchísimo, Wow. me preparé muchísimo y a la fecha mi amiga todavía no tiene hijes y a mí me tocó. ¿No? ¿Qué tal? Ajá, pero todo lo que yo pude haber leído y con lo que me pude haber preparado y demás, no que no sirva de nada, pero siento que no te prepara para, para lo que Sí, es la teoría, ¿no? la Ajá, teoría que la exacto. práctica termina quedando... Incluso corta. nosotras con tanta teoría que tenemos, de repente es como, oigan, pero ¿cómo le hago? Ajá, Sí, así de, es oigan, fuerte. esto que nosotras tanto decimos que debe ser así o que es así, ¿Cómo no lo me está aplico? funcionando, no me está resultando correcto. Sí, es fuerte, ¿no? Y ha sido una experiencia muy fuerte. Afortunadamente tengo un círculo de apoyo que genuinamente me ayuda mucho. Y para nada he vivido mi maternidad sola, pero sí no estaba yo preparada, más allá de la crianza, como en lo difícil. No es difícil gestionar a mi bebé, es difícil gestionarme a mí conmigo. Siendo mamá. Híjole, sí. Totalmente. Eso siempre lo decimos aquí. O sea, creo que de las cosas más fuertes es tú descubrirte siendo mamá y sanarte a ti mientras estás maternas al bebé. Está o sea, cañón. porque se te vienen muchas cosas. O sea, llegan tantos demonios que sí. Sí, o heridas Es que tienes. eso, cosas que yo pensé que ya tenía súper trabajadas, No. despertaron de otra forma que Sí. dije, espérate, o Es sea, un ¿por qué? revolcón emocional Cañón. fuertísimo. O sea, desde que son los traumas nuevos, más los que traías atrás que no sabías que Ujú. tenías, o sea, no, sí ha sido muy fuerte. Es muy Sí, fuerte. y casi nadie te prepara para eso, No. para saber que vas a volver a Y te lo sanar pueden desde otro decir, lugar. Pero ya enfrentarte como a ti Sí, es misma súper es diferente. muy cañón. O sea, esos momentos donde tienes a tu criatura y está necesitando que le acompañes y le contengas y demás, y tú dices, ¿y a mí quién me abraza? Ajá, güey? y yo O sea, necesito que me ajá, contengan. de que a mí abracen, me apapáchenme, a mí denme mi... O sea, sí es fuerte. Sí. Muy fuerte. Pero está padre. O sea, Mi vida, me encanta ir la yo lagrimita. que sí, está padrísimo. Pero es bien, que muchas estamos veces, bien. es que muchas veces me lo preguntan muchísimo. ¿Recomiendas la maternidad así como experiencia? No. O sea, yo no te la puedo recomendar, ¿no? Es que justo, es como este meme, no sé si lo han visto últimamente, que es de, si me lo preguntas es lo peor que me ha pasado en el mundo, pero también lo mejor que me ha pasado en Justo. el mundo. O sea, es todo. Por eso siento que también es tan difícil, porque vas de un punto al otro y tienes que gestionarte. Sí. También ya Ay, cuando las estás... dos. Nos quedamos bien. Sí. Y aparte ya cuando estás en este camino, pues ya qué haces. O sea, Exacto, ya estás aquí. no te puedes salir. Es de las pocas cosas a las que no puedes renunciar. Exacto, ajá. Fácilmente, ¿no? Cuando o sea, no que no haya gente que lo ha hecho, pero Sí, no, claro. pero no es tan fácil. Cuando mi hija era bebé, yo decía, o sea, que me tocaba cambiarle el pañal en la madrugada y yo decía, ya no puedo. O sea, mi pensamiento siempre era de, ya no me puedo hacer pendeja. Ujú. Ya no te puedes hacer pendejo. O sea, ya no puedo decir, "Ay, al rato se lo cambio". No. O sea, te No. levantas en ese momento y la cambias, porque es más importante que ella esté seca a que tú duermas, ¿no? Entonces era así. Y yo decía, es que ya no me puedo hacer pendeja. Ya no puedo, güey. Bueno, En todos lados menos aquí. O sea, y en toda su vida ya no me voy a hacer pendeja, güey. No. sí, Así. tristísimo, la Así. verdad. Y bueno, Sí. y continuamos. Oye, Luis, ¿y tú cómo tú? has vivido la maternidad desde fuera? O ¿Y sea, la viéndola. No, su maternidad desde fuera, o sea, como siendo. Como su tribu. Exacto, ajá. como parte de la tribu que ella menciona, que para nosotros es súper importante. Ujú. Pues rarísimo. O sea, a mí me emocionó mucho. O sea, como que yo siento que a mí todo el mundo me decía, por esto que decía Andrea de que ella no quería tener hijas y así, como que todo el mundo me decía, qué sorprendente. Y a mí nunca me sorprendió, porque Andrea y yo pues, hablamos diario, ¿no? Entonces como Tú que... ya sabías que ella ya sabía eventualmente que ella iba a ser quería. mamá. No, o sea, pues más o menos. O sea, sí, yo ya sabía que ella quería y luego un día me dijo. Y desde ese día yo estuve a bordo. O sea, como que dije, ay, qué emoción. El Y tío. luego, sí, porque aparte, a mí me encantan las infancias, pero pues no, o sea, pues mi vientre es estéril, ¿no? Entonces, pues no iba a pasar, ¿no? Y mis hermanas no tienen hijos, son más chicas que yo. Entonces, como que es la primera persona, o sea, Andrea y yo, siempre me preguntan como, pero Andrea, ¿qué es tuyo? O sea, como, es tu amiga, y pues no sé, o sea, Andrea es como parte de mi familia, siempre, o sea, así lo entiendo, aunque tú tengas un conflicto con el concepto familia Ya no. como tal. Ah, ok. Ya se trabajó también. Entonces yo siempre la he entendido como eso, ¿no? Ujú. Pero
también es un reto, siento, como para las personas que rodean a las mamás, entender que pues ya nunca va a ser igual Ujú. y que eso está bien, ¿no? O sea, que las cosas cambian y que el mundo te enseñó a juzgar esas cosas que cambian, creo yo, ¿no? O sea, como el mundo no te aceptarlas, enseña sí. a que todo el mundo se tiene que adecuar a ti y que tú no te tienes que adecuar a lo que cambia a tu alrededor, ¿no? Claro. Entonces, como, pues ha sido de mucho aprendizaje y bueno, su bebé es como mi adoración, entonces pues eso también ha sido Ay. muy bonito, ¿no? Como conocerle, acompañarle y conocer otro lado de Andrea que no conocía, pero sí, un poco, ¿no? O sea, como todo el mundo dice, pero ¿cómo es tan tierna? Y cómo, pues así, siempre ha sido así, nada más que necesitas pasar un filtro, ¿no? Ay, claro. Unas Pero gapitas. obviamente no con todos. Ajá. Exacto. Pero ha sido bien padre. O sea, de mucho aprendizaje y de mucho replantearme ideas sobre lo que yo entiendo como acompañar a las infancias y demás. Interesante, porque Andrea fue mi jefa en una prepa. Ella me contrató. Entonces, siempre hemos estado cerca de acompañar esos procesos. Ujú. ¿Cuánto tengo yo dando clases? Como 7 años. Más o menos, sí. Entonces, se entré a los 23. Entonces, 7 años. O sea, nos quería restregar en la cara lo chiquito que es. Lo joven. Sí, es muy joven. Lo joven. Eres muy joven. Gracias. Pues ya qué hago. Dice, pues ya qué hago. Y como que lo que entendía en ese momento que era cuidar, a lo que entiendo ahora, pues es totalmente otra cosa. Claro. Qué padre. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Oigan, y a ver, ya entrando un poco más al tema, ahora que ya están como muy cerca de, me imagino, o sea, a nosotros como mamás, a mí me pasaba mucho que tenía un mes y yo ya estaba pensando en la universidad, ¿no? O sea, de cuando ella entré a la universidad y te vas y futureas, ¿no? Y ves plan A, B y C y Z, por si todos los demás fallan, tú ya tienes como estas vías de escape en todo, ¿no? Y un tema que, pues, obviamente a todos nos preocupa es que nuestros hijos se sientan seguros, más allá de seguridad física, sino en todos los aspectos, ¿no? O sea, con sus amigos, en sus círculos sociales, en sus decisiones que lleguen a tomar en un futuro, en si van a estudiar cualquier cosa, o sea, como que ellos puedan vivir en un entorno seguro. Y también la verdad es que muchas veces las noticias pues no nos ayudan a sentir que el futuro va a estar Seguro. padre. No. Entonces, ustedes desde este movimiento que están haciendo, a lo mejor de lo que han recibido de sus seguidores y así, ¿ustedes cómo consideran o qué han pensado de cómo podemos generar estos espacios seguros, inclusivos para todas las infancias? Híjole, es que... Y yo, la respuesta rápida es no sé. No hay. Esa es la respuesta Siguiente. rápida. Porque creo que cuando pensamos en cuidar a las infancias, entra una... Cuando hablamos de maternidad y demás, luego nos entra esta cosa cursi de sí, mi tribu y criar en comunidad hasta que toca criar en comunidad. Y entonces todo mundo dice, no, pero es que yo decido qué le pasa a mis hijos, ¿no? Y yo escojo y yo digo. Y entonces creo que ahí es donde se vuelve un poquito complicado porque no, o sea, sí entiendo que cada mamá, cada papá decide qué hace con sus criaturas o no, pero pensar en tus hijos solamente como una extensión de ti como individuo y no como Una comunidad, comunidad, como miembro de una comunidad, es donde se vuelve complicado, Claro. ¿no? Y es como de, pues, que mi hija, mi hijo, mi hija esté bien y los demás, pues, ni modo, ¿no? Entonces, yo eso es lo que he visto mucho, Okay. ¿no? Por lo menos en las mamás que me rodean. Que está sí, muy individualizado Claro. el asunto. Claro, o sea, pensemos en este asunto de lo que está pasando al día de hoy, que es el brote de sarampión que hay en el país. O sea, el brote de sarampión que hay en el país es por una serie de decisiones individualistas de decir, yo no quiero vacunar a mis hijos. Y dices, pues, no importa, María Fernanda, de todas maneras deberías de vacunarles, ¿no? Claro. Sí. Y eso es lo que a mí me preocupa en ese sentido, ¿no? Porque los espacios donde se generan esas comunidades son las escuelas, son las áreas comunes donde conocen a otros niños y demás. Y también creo que cada vez hay menos espacios fuera de los educativos donde las infancias tienen chance de convivir con otras personas. No sé, yo vivo en una ciudad, bueno, nosotros vivimos en una ciudad mucho más chica que la Ciudad de México, vivimos en León. Y
que es de las ciudades más grandes del país. Es Déjame te digo. O sea, sí es. Sí, yo- no me vas a estar chiquiteando Pero la ciudad. tiene esta particularidad de De que todo provincia. está encerrado. Sí. Ajá, o sea, todo está encerrado. Como ¿no? acá la Como yo soy de Morelia, Ah, muy bonito, Morelia. muy precioso. Y oye, invítenos a comer corundas. Sí, sí, sí. Pero todo está encerrado. O sea, tú ves a las infancias ir de su casa a la escuela y de la escuela a su casa y se acabó. No hay otros espacios donde convivan con gente y conviven con la gente de su escuela. No, por ejemplo, yo estuve en una escuela donde estuve desde el primero de primaria hasta el último año de prepa y mi círculo social fue el mismo. Ujú. Sí. No conoces gente que tiene otros contextos, no conoces gente que hace las cosas diferente a ti. Y creo que eso cuando te conviertes en una persona adulta son un montón de obstáculos para poder empatar y poder construir cosas con otras personas. Yo ahí quisiera meter uno de mis temas de investigación que me parecen más importantes, que es sí, pero estamos obviando los espacios digitales, que creo que solo lo vuelve más difícil. ¿No? Dios, Que es sí. como llegan a sus casas y no es que estén solo con sus papás. No. Es que Llegan a están con conectarse. un montón de Sí. gente en todo el mundo que quién sabe quiénes son y que hay, eso agrega todavía otros En retos. Roblox. Ajá, ese tipo de Dios. cosas, ¿no? El diablo. Y es muy difícil evitar Sí. que habiten esos espacios, ¿no? Claro. Y tenemos, yo doy una clase sobre cultura digital en la universidad y siempre les pregunto, como de lo que pasa en internet es real o no. Y la mayoría de los adultos jóvenes me dicen, no es real. Yo les decía, pero si te bulean en internet, Es ¿no real. sientes algo real? Claro. No, pues sí, ¿no? Entonces, No solo están esos espacios físicos, Ujú. sino Sí, ahora en la aparte parte esos digital. espacios digitales donde conviven con quién sabe quién. Hay millones de discursos, les puede salir algo hermoso o algo horrible. Horrible. Entonces, eso solo lo vuelve más complicado. Sí, totalmente. Y más inseguro. Ajá, y que creo que entonces la chamba está Totalmente. en cómo creamos estos círculos cercanos a las infancias que les podamos cuidar, que les generemos estos espacios de confianza para que nos compartan las cosas y nos dejen acompañarles y también qué herramientas les damos para poder habitar el mundo de una manera empática, asertiva, Ujú. procurando el autocuidado y demás, ¿no? Dios, Estoy estoy en así. shock. Y yo, claro. En shock. Sí, Me tiene quedé clavada en esta parte toda la digital, que sí razón. es cierto. O sea, yo decía, no, sí, mi hijo y la clase y luego la clase de la tarde y luego, ajá. Pero y luego todo este mundo digital No, y que que no conforme van controlamos. creciendo va aumentando. Entonces, ay Dios, a ver, vamos a... Un Es que pasito es Nos que atrás. explotó dicen- el cerebro. O sea, esto que dices de que conforme va creciendo va aumentando, yo cuando me preguntan así de qué le dirías a la gente que no sabe si tener hijos o no, es no te preguntes si estás dispuesta a pasar el posparto No. o a no dormir. No. Pregúntate si estás dispuesta a tener a un adolescente que no te quiere ver, que no te quiere platicar nada, que le caes pésimo Ujú. y que aún así le tienes que cuidar. Porque los bebés son bien bonitos, Ah, y sí, son bien sí, yo, lindos o sea- y los vistes precioso, pero cuando cumplen 16 años y se vuelven un higadito, ¿Cuántos años tienen sus Ah. hijos? Yo tengo una hija de 18 que ya Ok. está en la universidad y un niño de 6. Bueno, 5 en un mes cumple 6. Ok. ok, Y yo tengo una hija de 8 años. ah, chiquita. Entonces, o sea, yo volteo y extraño mis días de posparto. O sea, era lo mejor estar ahí acostada. Ujú. Cuando Y darle pensábamos que era lo chichi, más nada duro. más, güey. Claro, Sí. ajá. Sí, sí. Cuando pensaba que era lo peor que me estaba pasando. Y ahorita es como de, niveles. Ujú. güey, es que estaba tan bien, fácil. era bien fácil. Solo Claro, la porque va pegaba y ya. aumentando, porque además empiezan a encontrar su autonomía y quieren Claro. hacer. o El sea, por nivel del ejemplo, juego va aumentando. Claro, tu hija tiene 18 años y es como, pues sí, pero ahora tiene relaciones con otras personas que se relacionan como adultos. Luego. Y es fuerte, porque tú tienes que estar bien con eso y Claro. tienes que buscar cómo acompañarlo y son etapas bien difíciles. Yo le he dado clases a adolescentes desde que tengo 19 años y no tengo desde que tenía 19 años, yo tengo 32. Pero acompañar a los adolescentes es algo que nadie quiere hacer. Todo el mundo dice es que son bien difíciles, son bien nefastos y sí son bien nefastos, pero están en una etapa donde te necesitan un montón. Más. Y Te son- necesitan más. Claro, Ujú. y son bien nefastos porque no queremos vincular con ellos de esa manera, porque no les tenemos paciencia, porque no les tratamos como personas que ya se están convirtiendo en adultos y queremos... Que sigan siendo niños. los chiquitos y que Exacto, sigan ajá. allá encasillados. Ay, sí. Si usted no quiere tener un adolescente en casa, no tenga bebés, porque eventualmente serán Serán adolescentes. Que aquí lo hemos platicado un montón, como esa, pues casi todas las desmadrosas ya estamos acercándonos a la adolescencia.
menos 2. Qué nervios. Que tienen chiquitos, pero las demás ya estamos así que de que vamos a ir raspando, ¿no? 8, 9, 12, así. Y ya se O sea, empieza a sentir, y ¿no? se empieza a sentir ya muchas cosas, pero justo es esto, o sea, siento que muchas de... Y lo que hemos visto en conjunto también en Naranjadul, porque hablamos mucho de esos temas, es que justo viene este duelo de ver que tu bebé ya no es bebé, ¿no? O sea, bueno, desde los 3 años estamos en duelo, pero de que ya no es chiquito, o sea, ya no es un niño, ya no te va a hacer caso, ya va a empezar Ya a no tomar eres su favorita sus decisiones, de ya no la es su vida. favorita, pero Qué fuerte. pero que a la vez es otra etapa donde su cerebro vuelve a tener esta apertura como cuando tenía 3 años y donde vuelves a entrar, a lo mejor ya no tanto en cuidados físicos como era enseñarlo a ir a hacer pipí, pero su cerebro vuelve a tener esta apertura donde tú puedes volver a entrar y resarcir muchas cosas que no hiciste a lo mejor en la primera infancia o volver a conectar con él profundamente y hacer un apego mucho más sano ya hacia a lo adulto. Entonces como que también nos da miedo volver a sentir con ellos lo que sentimos a lo mejor cuando tenían 3 años, pero ahora desde este lugar de pues ya creció, güey, ya tiene pelos en la axila y ya no me ama. Y ya no me ama. como antes. Y ya no quiere dormir conmigo todos los días porque ya me odia. Pero a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me está costando ahorita y que sí, ahí creo que se conecta también con mis dolores es que mi hija, por ejemplo, ya empieza con, ya no me juntan. Ya no me quieren hablar mis amigas. Ayer éramos mejores amigas y hoy ya no. O de, mamá, es que ya todas en el salón tenemos al niño que nos gusta. Y es como, güey, tienes 8. ¿Sí, de qué? ¿De qué hablan? ¿Y a todas les gusta el mismo? No, cada quien tiene el suyo. Interesante. Bueno. ¿Cuánta organización? Ya sé. Exacto. Dijeron, si nos repartimos. Cuando yo estaba chiquita, Sí, nos a todas era el les mismo. gustaba. Ajá, o sea, No, acá y- todas tienen al suyo. Era y muy es Muy como- democrático. Sí. Y él muy astuto nos rolaba, o sea, nos tenía por turno. Y así sigue en el resto de su vida. ya sé. Y así pero es como ¿de qué me hablas? O sea, esto solo va a empeorar. Por ejemplo, ustedes que han tenido experiencia de adolescentes, o sea, por favor, siento que tienen demasiada experiencia para todas las mamás que estamos sufriendo porque no sabemos qué vamos a hacer cuando nos volteen los ojos. Es que ¿sabes qué creo? Siento, porque mira, yo nunca he sido mamá de un adolescente. No, pero les he dado clase a muchísimas, Exacto. a cientos de Y a ver, adolescentes. la segunda persona más cercana a mi hija es su maestra. Claro. Bueno, su papá y su maestra. Ajá. Y el papá, permíteme. Pero creo que pasa algo similar. O sea, a lo mejor no pasas tanto tiempo con los adolescentes como sus familias, pero tú pasas tiempo con 35 al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como se exponencia. Y como docente, como maestra, cuando ves que el adolescente te tuerce la boca, te tuerce los ojos, te contesta y pues no quiero y hazle como quieras y tal, la chamba te toca a ti, porque el adolescente está en eso es lo que le toca, eso es lo que su cerebro le permite hacer. O sea, no es un me quiere maltratar, pues son las reacciones Sí, pues así normales le que tocó. tiene, ¿no? Lo que hacen. Que a mí me duela, que a mí me prenda, que a mí me haga enojar, que a mí, o sea, me genere todas estas reacciones de, uy, ¿cómo te atreves? Eso me toca trabajarlo a mí. Ay. Y eso es lo que creo que en lo que luego yo me acuerdo mucho de mi adolescencia y pienso mucho en las reacciones de mi papá y digo, mi papá le urgía ir a terapia. Porque Sí. las reacciones que tenía. A casi todos nuestros papás les surgía muchísimo. Pero es que es eso, de si estás viendo que una criatura de 15 años te está haciendo un berrinche, una criatura que no tiene desarrollado su lóbulo prefrontal, o sea, que literalmente su cerebro no le permite reaccionar de otra forma. Y tú que tienes 30 y tantos, 40 y tantos, te estás enganchando con eso, la bronca es tuya, no del adolescente. Vamos a enmarcarlo. Pero también es natural. O sea, tampoco como haría sentir juzgada a la persona que se enoja porque te tuerce los ojos. Me parece súper natural. No, pero ¿qué haces con eso? Eso Ahí sí, es donde está totalmente, la chamba. porque Pero se ahí, siente horrible, pero ahí es claro. donde eres tú el adulto. Ajá, sí, Exacto. totalmente. Ajá. Pero, o sea, como Y dice muchas Andrea, veces lo somos- gestionas. Exacto. Y muchas veces tus hijos te vuelven a poner al nivel de cómo reaccionarías cuando eras niño y le contestas al niño Pero que te justo está ahí es cuando gritando. tú te tienes que Ajá. regular. Que Ajá. sí, es muy normal, es muy Es que es normal muy sentir normal. el enojo, Claro. sentir la impotencia. Sí, y claro, así. los quieres aventar
aventar, güey, Pero, de la pues, ventana. uno Pero tiene que aprender a esa es la regularse. diferencia entre un niño, un adolescente y un adulto. Claro. Los dos lo sentimos, solo que ellos todavía no tienen las herramientas La para capacidad. regularlo. Y se yo supone sí. que tú sí. Se supone. Se supone. Por lo menos tú ya tienes la capacidad. A lo mejor las herramientas todavía no y hay que trabajarlas, pero la capacidad ya la tienes. Ellos Exacto. ¿no? Entonces creo que ahí es donde a lo mejor falta un poquito de trabajo. A mí me tocó ver muchos docentes, ¿no? Más grandes que yo. En Decir, cabrón, ¿no? esta persona, este es un altanero, Insolente. un insolente, y tú tienes Eso lo casi recuerdo muy 40, bien. ajá, y tú ¿Acaso tienes se lo casi dijeron 40 a años, ti? preciosa. No. Gestiónalo, ¿no? Sí. O sea, Trabájalo, Sí. chula. ajá, justo. Sí. Sí, totalmente. Yo siempre he pensado que los adolescentes son como el peor espejo que tenemos los adultos y por eso los odiamos tanto. Porque, Ujú. o sea, yo siempre te decía esto, como son como drag queens, en el sentido de que las drag queens exageran el género a niveles Sí. así, y los adolescentes lo mismo. Cada emoción la llevan, Se o va sea, así. Al el drama asco total. al 2000. El que les gusta a alguien, igual, todo es así de grande. Y entonces siento que nos vemos reflejados y nos da mucha inseguridad. Porque también a esa edad, esas edades siguen siendo un espejo de lo que Cierto. ven en su casa. Son un espejo de su mamá, de su papá, de sus familiares, de las dinámicas de casa. Y es como, es que ¿por qué eres así? Porque tú Es eres lo que así. vi, ajá, Muy o sea, probablemente, sí, Sí, ajá. claro. Tu hijo, tu espejo. Ah. Y yo Sí, sacando. sí hay un y no libro era de Sí, eso. no, yo sé. Y la verdad es que sí, pues aquí lo hemos hablado. Sí, o sea, muchísimo. ¿quiénes nos detonan nuestros mayores, Pedos, güey. nuestros En hijos? general. O sea, y Ujú. siempre ahí, o sea, nos espejeamos cañón y nos toca el botón, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con mi hija, digo, ahorita tiene 18 y la verdad es que pasamos la adolescencia muy bien. O sea, fue como todo miel sobre hojuelas con ella, ¿no? Yo siento Ujú. que todo se me hizo fácil, claro, pues con sus cositas y sus bachecitos, ¿no? Pero pues todo muy tranquilo. Y con mi hijo, o sea, desde que llegó, porque sí es como de, ay, mi hermosa princesa y mi Terrenator, cuando... O sea, justo cuando siento que pierdo el control, cuando siento que no está siendo como yo espero que sea, o cuando lo veo tan igual a cuando yo era niña y decir, es que yo no quiero que a ti te rechacen, yo no quiero que, ¿sabes? O sea, ahí es donde llegan realmente estos dolores con, pues sí, cuando te ves ahí reflejado. Y lo de lo que decían de la seguridad, sí creo que empieza, o sea, como todo en casa. Ujú. Desde lo que tú le enseñas a tus hijos. Por eso creo que es tan importante, y aquí lo hemos dicho tanto, hay que ir a terapia, es canasta básica, y sí trabajar nuestros temas para no pasárselos y sí criar desde otro lugar del que nos criaron a nosotros, ¿no? Total. No, y de empatía. O sea, yo, a mí me gustaba, cuando Lore era más chiquita, íbamos muchísimo al parque, ¿no? Y era de que, ay, se cayó el niño, pregúntale si está bien. Ay, está buscando su mochila, tú ya la viste, vamos a llevársela, ¿no? O sea, como cositas así. O, por ejemplo, ahora sus conflictos de las amigas, pues sí, un poco es como de, que lo platicábamos en otro episodio, ¿no? O sea, enseñarle como de, ok, hasta dónde tú permites, hasta dónde tú sientes feo, pero también no todo es sobre ti. O sea, a lo Ujú. mejor ella también está viviendo una situación donde no puede ser Expresar, más buena onda. Sí, ¿no? o expresar lo que está O expresar lo que está sintiendo. Y al final ver que mi hija, ¿no? En este drama o estos dramas que esté haciendo, en un futuro va a ser parte de un trabajo que puede hacer lo mismo. Y es como, no va a estar padre, ¿sabes? Si seguimos como fomentando esta individualidad o de pobre de mi hija, está sufriendo muchísimo. Que luego nos pasa, ¿no? O sea, luego nos pasa a todas ver También, esas normal. mamás como que helicóptero completamente donde nada le puede pasar a sus hijos y es como, aviéntalo un poquito a que le rompan el en juntas- corazón. ¿No te pasó eso en juntas con papás 1000 veces? Que es como, de, señora, su hija no es la víctima absoluta del resto de sus Sí, compañeros. Eso es bien fuerte. Y luego lo vemos de grande con compañeros de trabajo que son así. Dices, Obvio, claro. sí, de 50 años. Es que es eso, porque también creo que tú como mamá o como persona que cría y acompaña, tienes que reconocer tus propios límites. Sí. O sea, a mí, por ejemplo, ahorita mi criatura está en proceso de admisión para entrar al maternal y yo estoy aterrada, así de que aterrada de tener pesadillas porque digo, ¿cómo que voy a dejar que se vaya donde no voy a estar yo? Donde no voy a ver todo lo que le pasa, donde no puedo protegerle de las cosas que me preocupan, ¿no? Ujú. Porque hay niños que son muy malos y le pueden hacer Sí, cosas. luego va a salir con una mordida en la mano. Ajá, y me aterra.
Y yo, ¿de qué habla? Ya no le estés spoileando más. No, pero sí, o sea, a final de cuentas son cosas que tienen que pasar y que yo podría retrasarle la entrada y que no entre al maternal, que entre hasta el kinder. Pero es un año. Y luego decir, bueno, a lo mejor la meto hasta el segundo o la meto en uno más chiquito donde pueda yo estar bien. Y luego, o sea, cuando cumpla 22 años, solamente yo la voy a tener que llevar de la mano al trabajo o qué, ¿no? O sea, sí, como reconocer esos propios límites también es importante. Y creo que justo de las cosas más importantes que podemos hacer, que no es nada más lo que yo hago en mi casa con mi hija, es en qué espacios decido que le rodeen. Sí. ¿No? O sea, decido que esté en este tipo de colegio y decido llevarla a este tipo de espacios para que le rodeen personas que comparten mis valores, que, ¿sabes? O sea, sí, creo que tú sientes que hay afinidad. Exacto. Creo que esa es la única manera como de cuidarles de manera extendida, porque pues tus brazos no llegan hasta aquí, ¿no? Yo sigo pensando que las escuelas siguen siendo guarderías, no importa si es primaria. Yo sé, yo daba clases en la prepa y sigue siendo una guardería. Tú sigues pagando para que los cuiden. Sí, pero les enseñan, pues, obviamente, pero... No, porque luego cuando les quieres cuidar cuidamos. Es como de... No, o sea, también nos ha pasado que es como de, a ver, señora, su hijo necesita este apoyo. No es cierto. ¿Cómo te atreves? Ajá. No es cierto. Y tú... Que eso me lleva a algo que estaba pensando cuando te escuchaba hablar como de lo que el papá o la mamá sabe y como para qué está preparado, preparada. Por ejemplo, siento que hay muchas mamás que dirían, pues yo no sé nada de gays, porque pues mi niño no es gay, ¿sabes? Y no lo sabes. O sea, no sabes. Claro. Pareciera que me voy a preparar si algún día tengo un hijo con discapacidad, si algún día tengo un hijo trans. Y la realidad es que no sabes qué tienes en tu casa, ¿no? O sea, y entonces, luego, a mí lo que me pasaba mucho, porque al ser maestros abiertamente LGBT, cuando dábamos clase en la prepa, sobre todo, muchos adolescentes se nos acercaban de, por favor, mis papás no me entienden, escúchame. Es una enorme responsabilidad para un maestro de 24 años, pero bueno, eso pasaba, ¿no? Pero también creo que pasaba porque éramos maestros de 24 años. También, Sí, ¿no? sí, o sea, Y sentían esa abiertamente. cercanía. Y hablábamos claro. de estas cosas en el internet, etcétera, ¿no? Pero, y entonces dice, pues mi mamá no sabe nada del tema porque ella cree que no tiene una hija lesbiana, por ejemplo, ¿no? Y yo hablo mucho, mi papá y yo somos besties, o sea, nos llevamos muy, muy bien. Ay, qué Y yo hablo bonito. mucho de estos temas con mi papá y cuando salió nuestro primer libro, que se llama Resistencias Queer, me decía, es que a mí me hubiera encantado que me entregaran este libro cuando tú saliste del closet, ¿no? Que fue a los 19. Okay. Y yo No le les pegues a la sí, es cierto, la mesa. Tu venganza. Y yo pensaba, es que lo ideal sería que todos los papás, las mamás, se preparan, y no solo los papás y las mamás, la comunidad que rodeamos a las infancias, a las adolescencias, nos preparáramos para recibir la diversidad que va a estar en nuestras vidas, lo sepamos o no. Claro. ¿No? Porque a lo mejor tu hijo no es gay, pero su mejor amigo sí. Eso, y luego escuchas a niños bien chiquitos diciendo cosas bien homofóbicas. No manches. Que dices, no es que el niño sea homofóbico, el niño que no lo tiene escucha. idea, es lo que escucha. Claro. Y En entonces, el fútbol, ajá, y que luego ves al chiquito que pues es un niño que es gay o que es o que es afeminado, o que tiene alguna característica que no entra como en la En el masculinidad molde, hegemónica. Hegemónica. Que es muy violentado por estos otros niños que replican los discursos que escuchan en casa y que ni siquiera le tienen que decir tú no le hables a los gays, sino que si están escuchando Claro. que los adultos lo dicen, pues lo replican. En Lo sus replican espacios. en las escuelas, sí. Ay, qué responsabilidad más grande. O sea, pero a ver, o sea, yo creo que así como te preparas para aprender a cambiar un pañal, te preparas para aprender a contener las emociones de tus hijos eventualmente y te preparas para llegar a ser una inclusión, como Para la hablar digamos. de O sea, todos sí, los hablar de temas. todo. O sea, pero empieza desde ahorita. O sea, mi hija de repente es, mami, ¿por qué se besaron dos hombres? Claro. Pues porque sí, mi amor. O sea, ¿te Que se causa quieren, se algo? gustan. Ajá, es que, pero mucha gente le tiene miedo. Yo tenía una amiga que me decía lo típico de que sean lo que sea, pero ¿por qué le tenemos que decir eso a las infancias? ¿no? Ujú. Y nosotros siempre decimos, quien cree que las niñas no van a entender lo que les vas a explicar es porque nunca ha hablado con infancias. Porque las infancias son esponjitas que Súper todo abiertos aprenden. aparte. Pero Ajá, aparte de todo se dan cuenta. también. Ujú. Entonces,
a veces es que no están preparadas para escucharlo, yo no tengo las herramientas para explicarlo porque ni siquiera yo lo entiendo. Porque ni yo lo he trabajado, sí, claro. Ajá, o sea, los Exacto. niños entienden Fortnite, que no van a entender que se empiezan 2 niñas. O sea, Ajá, exacto. Aparte, no tiene mayor ciencia, ¿no? O sea, Claro, no, construyen no, que se ves en en Minecraft. Ajá, o sea, de que se puede. Solo es Claro. cuestión de quererlo hacer. No, y tú romper con esos tabús también. O sea, También. nosotras acá también lo hemos platicado en otros podcasts de cuando los niños llegan, o sea, por ejemplo, que llegan con preguntas sobre sexo, ¿no? claro. Y que es como de... o sea, no le vas a explicar todo. Solo le vas a explicar De la acuerdo a duda su que tenga en edad. ese momento. Ujú. No, y la duda, porque luego una amiga nos contaba así de, es que mi hijo un día llegó que cómo nacían los bebés y que ella entró en pánico así de, ¿cómo le voy a explicar? Y entonces la pedagoga le dice, pues pregúntale cuál es su duda real, ¿no? Claro. Y el niño, sí, mami, ¿cómo nacen? ¿Con pelo o sin pelo? Y ella así, de, güey, yo ya me iba a soltar a darle una cátedra Claro. del De algo canal que no quieres vaginal. saber, ajá. Canal vaginal y cesárea. Y dice, y la duda era el pelo. Ajá. Y también creo que hay otra cosa y es que siento que de pronto está esta idea de que como mamás o papás nos toca contestar todas las dudas de las niñas y no sabemos. O sea, hay gente que no te podría nombrar las partes de una vulva y aún así le quieren dar educación sexual a sus criaturas y dices, pero ¿cómo si no sabes? ¿No? Sí, o Te nunca llegan nunca te has agarrado. nunca te has puesto en un espejo y te has visto, no sabes cómo se ve, ¿no? O sea, y dices, no es necesario. Si te llegan con una pregunta que te supera, no sé, mi amor, vamos a hacer una cita hay muchísimos sexólogos educativos Claro. con que te puedes sentar y le puedes explicar a su nivel. De Totalmente. así funciona y así se llama y esto pasa. O buscas un ¿No? buen video en YouTube. También. O Porque andar pagando prepararte. y pagando citas también. O está Daniel el tigre. Ah, no, exacto. No, Daniel el tigre lo prepararte, que era lo explica. que decías tú, ¿no? O sea, sí creo que es nuestra responsabilidad como papás, pues prepararnos para todo. Y también ¿no? creo que es bien importante que nuestras hijas vean que no lo sabemos todo. Sí, claro. Y que podemos aprender Claro. también. Y que vamos a aprender con ello. Exacto, Claro. ajá. Ay, fuerte. Dios, güey, este episodio está muy fuerte, amigas. Nuestros ratones Va a así. decir, tú, mi Gis, vas, échate otra pregunta. Híjole. ¿Y vas a querer tener más hijos? Ah, sí. ¿Por qué estás hablando de eso? Y yo no. Sí, ya ves. Conectados sí, aquí. no. Está bueno, o sea. Es que, ¿sabes qué? Y justo le venía diciendo a Luis, a veces sí me da FOMO. O sea, a veces cuando veo gente que comparte, una amiga mía está embarazada ahorita, va por su 3er bebé. Ay, Dios. Ajá. Y yo así, no manches. Pero, o una amiga de la prepa, no la conoces, pero subió foto de su ultrasonido y me acuerdo lo bonito y lo emocionante que era ir y ver y todo eso. Y, por ejemplo, yo quería tener un parto y por cosas médicas no se pudo y tuve una cesárea y me quedé con mucho FOMO pero yo, o sea, yo lo quería vivir, ¿no? Ajá. Pero ahora sabiendo lo que sé y habiendo pasado por lo que he pasado, yo no tendría otro. Estamos igual. O sea, de que me encanta ser mamá y no, para nada me arrepiento de ser mamá porque no pudo haber sido más opcional la decisión. Más deseado, ¿no? Súper deseado, pero para poder tener otro embarazo y otra hija, yo tendría que dejar de hacer alguna de las cosas que hago para poder ser mamá más tiempo. Ujú. Y no quiero. Muy ¿Sabes? bien. O sea, prefiero tener una sola criatura que disfrute, que tenga una mamá que es feliz, que tiene tiempo de hacer cosas para Totalmente. ella, que tiene tiempo de hacer crecer proyectos y ya. Ay, Sí. Y sí, no, y aquí lo hemos hablado muchísimo, que justo de pronto viene esa presión de ¿y cuándo? ¿no? Ujú. ¿Y cuántos vas a tener? Pero ¿y por qué nada más una? Pero, ¿no? Pero Y- si ya decías que no querías una, obviamente vas a cambiar de opinión también con tener otro. Ajá, y entonces pero ahí, mira, uno así es se que no embadurna de dejes que aceitito. estés solite, porque Sí, los hijos la únicos son, culpa. ajá, y yo... Ah, No, yo he acá, vivido, mira, sí, ajá, yo he tienes vivido ese experiencia. duelo bastante. Yo siempre quise otro y por cosas de la vida no se dio. Y me divorcié hace 3 años. Entonces ahorita digo, mira, mejor así. O sea, puedo Siempre yo. que alguien me dice que se divorcia me dan muchas ganas de decirle felicidades. Sí, la vida es buena después. No, sí, pero fue muy buena. difícil también. Claro. Y cuando piensas, o sea, cuando te piensas siendo mamá soltera o autónoma, Ujú. ¿no? Porque soltera es tu situación, pues no. Pero cuando te piensas siendo una mamá autónoma que te haces cargo de todo, yo sí digo, híjole,
con 2 hubiera sido bien difícil. Claro. Y con una al menos estoy bien. Y me entra la culpa porque yo tengo una hermana que crecimos juntas y era así, fue increíble. Y si digo, ay, ¿cómo le quité eso a mi hija de vivir? Pero bueno, ella no lo está viviendo y no va a Exacto. tener un duelo de Ella ella. no sabe. Ajá, ella no va a tener ese duelo, el duelo es mío. Entonces, Y otra pues, vez toca. que Y tú otra lo vez trabajes. toca que Sí, yo lo justo. trabaje. Porque pero aparte tú tuviste una hermana chida, pero hay hermanos horribles. sí, claro. Y hay hermanos que en la vida se vuelven a hablar y dices, ajá. güey, y tú pensando No es que lo garantía que trajiste le al vas a mundo dejar a para... Celeste. No es garantía de nada, exacto. Ujú. No, y también muchas veces me cuestionaba de por qué quería traer otro hijo al mundo, ¿no? O sea, Ujú. si viene con la carga de acompañar a la hija, a la hermana mayor, Ajá, con güey, esa qué expectativa fuerte. está cañón. Ujú. O si viene para que yo no me sienta tan sola, ¿no? O sea, es que O no también... sientas culpa. o no sienta Ujú. culpa, pues qué carga le estoy dando a Claro. ese ser que va a llegar, ¿no? Claro. O sea, debería ser desde otro lugar y desde ahí dije, creo que mejor así. Ujú. Ujú. Sí. Y yo pues me esperé 13 años, ¿no? Entonces fue como volver. Siento como Tú. que tuve una y luego uno. y luego pues, 2 vidas. ajá. Y queríamos 5, pero pues ya llegó el segundo y dijimos, así estamos muy bien. Ay, no, así estamos. aparte, Sí, los queríamos familia aranceles. grande. Queríamos familia grande hasta que llegó el muchísimo de segundo. pensar en 5 hijos. Es muchísimo. Yo tengo amigas no que estamos tienen para esas. 3 y sí es como... Y yo, pues Y platícame ya en qué te- trabajas, amiga, para ver cómo te da para ¿Cómo tener fue que- 5. Lo pensaste, ¿no? Que decías, ahí- financieramente hace sentido. Nuestra Nuestra productora productora tiene tiene 3. 3. Sí, mis respetos. Bueno, es que tú tienes 2 hermanas, Yo tengo ustedes 2 son 3 hermanas. y entonces no me parece una realidad tan lejana. Pero 5 sí siento que es así como de Sí, sí, sí. cuando las familias Una se locura. formaban en los Sí, 50. cuando mi ¿no? abuelita tuvo Es que 10, güey. justo Mi abuelita también esposo, tuvo 10. pues, sí. Mi esposo Yo tuve tiene una 4 tía que hermanos. tuvo 21. Por eso dije, Ay, sí, no. sí. Ajá. ¿21 hijos? 21 hijos vivos. No, ya no. Vivos. ¿Qué más Wow. hizo tu tía en su vida? Solo estuvo Frijoles. pariendo y pariendo. Así paría y hacía frijoles para Uno tras alimentarlos otro. a todos. Ajá. Wow. Oye, wow. Sí, fuerte. Que mis Qué respetos. La verdad es que sí. Pero No, después ya del no 21 estamos se para divorció. esas. Y yo, bendito Dios. Qué fuerte todo. O sea, empezó a tener hijos a los 15, o sea. Sí, bien chiquilla, bien Ay, chiquilla. no. Pues es que como antes. Era otro mi México. abue. Era los otro 14. México. Ay, qué Sí, fuerte. mi abuelita también se... Bueno, no, mi abuelita ya se casó grande a los 20. Ya era... Ujú. Para Ya ese era grande, tiempo, para ese tiempo sí, ya ya era se nos grande, andaba quedando. ya se nos andaba yendo el Ay, tren. no, qué horror. Pero oigan, ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Cómo crees? Sí, acá ya nos dieron la señal. Pero para ir cerrando de toda esta hermosa plática que tuvimos, ¿qué creen que sea como lo más importante desde su experiencia como maestros? Que los papás nos tenemos que fijar sí o sí en la crianza de nuestros hijos, que les aseguren de alguna manera un futuro a salvo. Porque digo, no podemos Yo- controlar el mundo, pues, pero Ajá. Pues así tanto como asegurarte, dice Andy. tanto como asegurarnos, ¿no? Así no te lo Pero firmo. que tú digas, pues chance si hago esto, me voy a sentir Hay un más- poco más tranquila. o hay más ¿no? O hay más probabilidad. probabilidad de que sobreviva un escenario zombie y se salve, güey. Ya sabes. Mira, yo creo que puedes hacer muchas cosas para que tu hija como que pueda gestionar mejor las relaciones que tiene alrededor, ¿no? Creo que se le pueden enseñar muchas cosas sobre nombrar sus emociones, empatía, consentimiento y tal. Pero yo honestamente, y esto no lo digo como mamá, lo digo como docente de muchos años, yo creo que lo mejor que puedes hacer por tus hijas es mantener un canal de comunicación abierta en el que se puedan acercar a decirte cualquier cosa. O sea, en el momento en el que tu adolescente, tu niñe, no se siente a gusto contándote algo, ahí ya valió. Sí. Ahí ya la cagaste como Ahí papá. yo siento que... no, eso no. Fallaste para siempre. No. Esperamos tu carta de Y renuncia. aviento el... No, pero sí creo que cuando identificas eso, algo tenemos que modificar, porque cuando ya no te quieren contar cosas, es donde se empiezan a poner en muchos peligros, porque no se van a quedar sin ese apoyo, solo lo van a buscar en otro lado. Y esos Claro. lugares no siempre son los más Sí, seguros. los más seguros. ¿No? Entonces, creo que el que puedan llegar y hacerte preguntas que te hacen sentir incómoda, que no sabes cómo responder, que te espantan y que tú las puedas gestionar y decir, ok, no tengo la respuesta, vamos a buscarla juntas. No creo que te toque a ti todavía aprender esto, pero podemos aprenderlo de esta manera.
el poder gestionar esas respuestas y que se sientan con la comodidad de no importa si es una pregunta que es tonta, no importa si es una pregunta que mi mamá no quiere contestar o que la hace sentir incómoda o que me dicen que no le tengo que preguntar a mi mamá, que siempre te la puedan hacer. Sí. Creo que en ese momento nos podemos asegurar. Y yo así, ¿dónde yo por fui mi esa. medalla? Ay, sí, El padre, por mi así. estrellita. Las plumitas así. Sí, no pasa a decir, dame un ratito y vuelvo. Justo. Te vas a decir de, Sí. Yo creo que esa es la clave. De verdad creo Me que esa es la clave. encanta, me encanta. Sí. Yo diría investigar sobre otras vivencias que no son las tuyas. Como que siento que los papás, las mamás siempre esperan que sus hijos vivan vidas como las que ellos vivieron. No, porque, ay, es que mi infancia fue muy feliz. Pues sí, pero fue hace varios años, ¿no? Entonces, y tú eres una persona y tu hijo, hija es otra persona, ¿no? Entonces, como hace algunos años hicimos un trabajo con una app de citas, como de una guía de citas seguras para personas LGBT. Y algo que nos decían como los más chiquitos entrevistados, digo adultos, pero los más chicos, era como para mis papás es impensable usar una app de citas, porque te van a catfishar, te van a secuestrar, ¿sabes? Y entonces, ya cuando hay esas barreras, de eso no hablamos porque eso es de gente cochina, ¿no? Entonces, ¿cómo te van a contar? ¿Cómo vas a entender? Porque la va a usar, ¿no? O sea, es la realidad de hoy, ¿no? Entonces, creo que eso, como, pues, investigar que su vida no va a ser como la tuya, ¿no? Y que es probable, porque el mundo cambió por muchas cosas, que viva otras cosas. Entonces, ver cómo viven las personas con discapacidad, cómo viven las personas de la diversidad sexual, y darte cuenta que hay maneras de vivir feliz, sano, etcétera, que no son la que tú diferentes viviste. a las tuyas. No. Entonces, eso creo que es muy importante. Claro. La investigación, el conocimiento, eso, y no ocultarles como la diversidad en todos los sentidos, ¿no? O sea, sí, que si alguien, como tú decías, si te preguntan qué es eso, pues poderle decir, pues son personas siendo felices, personas siendo ellos, etcétera. Creo que eso también te da como toda la seguridad de poder hacer lo que dice Andrea. Justo. ¡Qué bonito! Sí. Nos Ya, explotó pasamos el por cerebro, todas está las bien. emociones. Oigan, de verdad, muchísimas gracias por A venir. ustedes. Gracias a ustedes. Nos encantó el episodio, nos encantó hablar de todo esto. Creo que empezamos con un tema y terminamos en otro, pero fue súper interesante de todos modos todo. Por favor, déjennos sus redes sociales para que las mamás que nos están escuchando, los papás, puedan también contactarse si tienen más dudas. Claro. Es pues estamos como Abrazo Grupal en todos lados @abrazo grupal Abrazo en grupal. Instagram y en TikTok, sí. y en YouTube. Y en YouTube. Ujú. Para este momento ya tenemos podcast otra vez. Otra vez, ¿O no? ajá. ¿Quién sabe? Pero si no pueden ver los episodios pasados. No, y yo quisiera hacer otro blog. Resistencias Queer, nuestro libro, que es como un basics de todo diversidad sexual. Está en todos lados. Lo pueden encontrar en todas las librerías. Está también en formato digital, en audiolibro, narrado por nosotros. Y si no, en la página de Penguin Libros México, ahí lo encuentran. Increíble. Ay, qué padre, felicidades. Ay, muchas gracias. A Oigan, ustedes. cuando quieran su podcast, Muchas nos gracias. vemos muy pronto Sí, para hablar de vengan más otra cosas. vez. Y pues nada, desmadrosas, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, @eldesmadrenx. Y pues nada, salud y gracias. Salud. Gracias.